Amigos y bienvenidos a otro episodio de MDM. Como saben, es la segunda parte de una serie de 3 videos que vamos a hacer hablando específicamente de inteligencia artificial, por supuesto, pero con Google, que yo insisto, es la persona, la entidad, el ente, el ser, digamos, el participante más grande de inteligencia artificial en este momento. Y obviamente cuando empezamos a ver cómo funciona la inteligencia artificial en el mundo real, lo hemos visto en la ciencia ficción a través de, por ejemplo, las leyes de la robótica de Isaac Asimov, cuando él estipula las 3 leyes para que un robot nunca termine tomando a la humanidad y los robots nunca terminen dominando a la humanidad. Y por supuesto en la gran fundación serie de Isaac Asimov también cómo nace la ley cero, que es como termina a los robots cuidando a todos los humanos en todo el universo. Este tipo de problemas son problemas éticos, problemas que tienen que ver con moral, que tienen que ver con las acciones que tenemos como seres humanos a la hora de diseñar las herramientas que vamos a usar cuando tienen el poder de superarnos. Y obviamente, a medida que estas situaciones empiezan a pasar, pues empiezan a salir cosas encontradas, visiones que dicen, dejemos que lo que vamos a generar tenga un gran espacio para que pueda crecer y ser mejor que nosotros. Y está la otra de, no, espera un momentico, no queremos ser sus mascotas. ¿Cómo podemos hacer para que claramente funcione de una forma que nos sirva? Es un poquito cuidar nuestro poder, nuestro lugar en la cadena alimenticia del mundo. Ahora, sí tenemos un gran reto y es cómo empezamos a hacer que esto sea rentable. Precisamente el episodio de hoy lo queremos dedicar a los 7 principios éticos para utilizar inteligencia artificial según Google, porque se topó con un problema en estas aplicaciones que tenía y por supuesto tuvo que resolverlos basados en lo mejor que tenemos en este momento y es la inteligencia humana. Para que sepan más o menos de qué les estoy hablando, Google se metió en un gran problema hace un poco de tiempo porque todavía estaba siendo un problema, ya van a entender por qué. Porque este problema tuvo que ver con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y es que, digamos, cuando los contrataron a ellos para un gran proyecto, que todo el mundo lo conoce hoy en día como el proyecto Maven, que seguramente nadie tenía que conocer ese nombre, pero eventualmente todo el mundo lo supo por los problemas en los que se metió Google, pues resulta que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos pues tiene mucha información. Imagínense qué cantidad de cosas puede recibir el Departamento de Defensa de un país, no solo de Internet, no solo de las cámaras, no solo de la información que recibe de múltiples fuentes, no solo la inteligencia que hacen interna, no solo, pues imagínense solamente los videos que les está llegando a esta cantidad de ojos que tiene hoy en día el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Resulta que es imposible que una persona vea esas horas de video. Solo para que tengan una idea, en YouTube se sube suficiente video cada segundo para que te mueras sin verlo. Es decir, puedes pasar toda tu vida viendo un segundo de toda la información que suben a YouTube y te mueres antes de que alcances a procesarlo. Entonces ya no existe una posibilidad de verdad de que un ser humano procese la información. No se puede. Ya llegamos a un punto donde la cantidad de información que tenemos pues se vuelve literalmente no humana. Y es un término que vamos a tener que manejar varias veces para poder entenderlo. Lo no humano quiere decir que no podemos hablar que un humano es capaz de hacerlo. No existe en los tiempos de entrenamiento, de comprensión, de capacidad humana, por las horas en las que tiene que dormir, por lo que tiene que parar para alimentarse, por el tiempo de vida, el lifespan que tiene una persona. Sencillamente lo no humano supera nuestras capacidades. Cuando les digo cosas no humanas, no solamente tiene que ver con el largo de la vida, también con la capacidad que tenemos de aprendizaje. Por ejemplo, tú con un computador podrías procesar un segundo cada segundo de video, mientras que con un ser humano pues puedes procesar un segundo cada segundo de video. Pero la diferencia es que un humano solamente tiene un segundo cada segundo, mientras que los computadores pueden multiplicar ese segundo por el número de computadores que tenga. Es decir, yo en un segundo puedo tener 1.000.000 de computadores procesando 1.000.000 de segundos. No podemos hacer eso con los seres humanos. No hay forma de tener 1.000.000 de humanos revisando un segundo cada segundo porque sencillamente no pueden comunicarse entre ellos. Esa búsqueda de satisfacción de videos, perdón, de sistemas complejos ha puesto en marcha grandes iniciativas en todo el mundo porque sencillamente lo no humano está creciendo por encima de lo que tenemos. Este proyecto de Project Maven del Departamento de Defensa de los Estados Unidos hizo una cosa bien interesante y es que lo contrataron, pero trataron de hacer que la inteligencia artificial
pudiera procesar los datos de video para hacer cosas muy específicas. Por ejemplo, ¿será que esta información que está entrando de los drones, de los satélites que tengo conectados al Departamento de Defensa, somos capaces de identificar que eso es una persona, que eso es un departamento, que eso es una casa, que eso es una carretera? ¿Podemos procesar el video y mapearlo? Imagínense eso, como una imagen, en cada imagen, pues si yo tomo una fotografía, yo puedo pensar en eso, pero cuando tengo 30 segundos, 30 cuadros cada segundo, pues imagínense la cantidad de información que tengo para identificar y sobre eso llevar un tracking sobre el tiempo y poder decir qué es qué y finalmente tener, no sé, un mapa de dónde se mueve una persona sobre el tiempo o qué tipo de vehículos surcan ciertas partes o qué departamentos, perdón, qué apartamentos o qué estructuras, qué edificios, those buildings tienen entradas y salidas de un mayor número de personas. La pregunta es, ¿se puede hacer eso? Y la respuesta es sí, es bastante fácil. Con video processing uno puede hacer este tipo de información muy sencilla. Obviamente, tienes que poder escalar, tienes que poder hacerlo de muchas formas, tienes que poder no únicamente procesarlo, sino además sistematizarlo, que también se puede hacer. Una vez lo sistematizas, tienes que poderlo hacer buscable y funciona. Todo esto está muy bien y cuando el proyecto inicial de Project Maven llegó a Google, pues claramente lo que hicieron fue tomarlo, imagínense, es un contrato no muy grande, es un contrato de 15 millones de dólares, que la verdad para Google pues eso no es nada, ¿no? 15 millones de dólares es como 3 segundos de pauta en Google, realmente no es un proyecto que uno diga, uy, qué bárbaro, qué buen contrato, pero 15 millones para para poder hablar de Brain, que es la compañía que tiene que ver con Artificial Intelligence, pues claro que es bien importante. Deep Thought, que es, el sistema que ellos están, DeepMind, perdón, que es el sistema que están haciendo. Perdón, paréntesis ahí, Deep Thought es la gran computadora de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, por eso me confundo, porque es la gran computadora, perdón, y la respuesta es 7, perdón, 27 o 14, ya no me acuerdo, no importa, paréntesis cerrado. DeepMind, que es la compañía que tiene Google dedicado a esto, pues la verdad es que tener un contrato de 15 millones de dólares se vuelve súper interesante. Tiene todo el sentido del mundo ingresar eso. Entonces, cuando toman el proyecto del Departamento de Estados Unidos, pues claramente dice, esto funciona. Voy a sentarme a hacer inteligencia artificial, machine learning realmente, para poder analizar los videos y fotografías que ellos tienen y poder tener la identificación de elementos para calificarlos como son importantes o no son importantes. Esto quiere decir, este proyecto, este edificio de aquí tiene 15 personas en una área caliente, échale un ojo a ese edificio de vez en cuando. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora, el problema es que a medida que el contrato empieza a funcionar y el contrato todavía sigue vigente, y les digo por qué eso es importante, lo que empieza a pasar es que Google se dedica a hacer ese proceso de análisis y lo que termina funcionando y funcionando muy bien es todo el proceso de selección de las cosas que estamos haciendo. Es decir, la forma en la que las personas identifican, perdón, la inteligencia artificial le prepara a las personas lo que tienen que identificar. Eso funciona muy bien. Y el Departamento de Defensa de Estados Unidos dice entonces, oye, no solo identifiques los diferentes departamentos que tenemos que estar monitoreando, las diferentes áreas o estructuras que tenemos que estar monitoreando, por favor, también dime dónde puede ser importante que pongamos un drone strike, es decir, un ataque coordinado por drones. Y esto, boom, hace que los empleados de Google, los empleados, que insisto, es la inteligencia humana tomando decisiones sobre inteligencia artificial, que me encanta, porque es el gran lío en el que estamos metidos ahora, pues claro que se pongan a decir como, un momentico, una cosa es identificar toda la parte de estructuras y otra cosa, y sistematizarla, buscarla, todo el rollo, y otra cosa es decidir dónde hay áreas calientes donde tienes que tomar decisiones militares para poder tener eso. No es sorprendente, el Departamento de Defensa de Estados Unidos te contrató para hacer una cosa, no es sorprendente que termine en una cosa militar. Sin embargo, más de 4,000 empleados firmaron una petición para que la compañía abandonara el proyecto. Ahora, no sé qué opinan de eso. Eso ya de entrada hay como un gran, digamos, conflicto ético entre si mis empleados pueden opinar o no sobre la directriz que tiene la compañía para realizar sus cosas. Yo creo que lo más valioso de una compañía son los empleados. Otra persona diría que lo más valioso que tiene una compañía es la dirección o el leadership, el apunte hacia dónde va. Que a veces tengamos que, no sé, cortar café para poder salvar la selva, perdón, sembrar café para poder salvar la selva tiene sentido. Algunas veces tenemos que pagarle a las personas, y esto es cierto, pagarle a las personas para que cacen animales en África para poder salvar los animales en el África. Yo sé que suena contraproducente muchas veces y probablemente no sea lo más ético que uno pueda llegar a decir, pero es coherente.
Y esto es una de las primeras controversias que uno tiene que tener en esto, y es, los empleados pueden opinar o no sobre la dirección que tiene una compañía. La verdad es que no importa lo que todos pensemos, Google ya tomó una decisión sobre la petición que firmaron más de 4,000 empleados. Y es gracias a todo el ruido que hizo eso. Obviamente se volvió un desastre de PR, se volvió un desastre de relaciones públicas, todo el mundo opinando, muchos empleados salieron a hablar al público a pesar de que Google tiene específicamente dicho en su contrato, y esto lo hemos hablado en otros MDM, no puedes, si tú hablas de Google y hablas de cualquier cosa que está pasando por dentro, te echan automáticamente. Así de privados son ellos con sus desarrollos. A pesar de eso, no estoy seguro de que hayan echado a nadie por esto, porque creo que lo manejaron muy bien los empleados y lo que hicieron fue una carta abierta a Google y de esa forma no incumplieron con lo que estaba pasando. Pero cuando firmaron más de 4,000 y esto se volvió noticias, a pesar de que no se había liberado ninguna información que no era pública, pues sí se desencadenó una reputación que claramente estaba dañada por lo que estaba pasando, y encima de eso, una crisis de identidad dentro de la compañía. Creo que una de las cosas que siempre ha sido clarísima en Google, ya saben, los líderes unifican a través de la visión, los managers o gerentes tienen que manejar la diferenciación de unidades para que cada persona pueda brillar lo más que pueda, y finalmente los talentos tienen que dedicarse a hacer lo que tienen que hacer. Es nuestra regla de líder, manager y talento. Esta regla de tres se rompió porque el liderazgo de Google, la visión que unifica las tres cosas, pues es claramente don't be evil, no seas malo, que famosamente es el eslogan interno de Google con sus empleados. Y muchos empleados sintieron que esto estaba yendo más allá de don't be evil. Y este es uno de los grandes problemas que tenía Google. Cuando la identidad de tu compañía está unificada a través de un precepto tan fuerte como ese, cuando eres el dueño de la información del universo conocido por la Tierra, pues claramente tienes que tener este tipo de políticas en place, tienes que tener este tipo de políticas puestas para que la gente no se pase de lo que está haciendo. Este gran problema rompió la cultura interna que tenía dentro de Google, y esa división que existía dentro de Google pues empezó a hacerle mucho daño a la operación de lo que estaba haciendo Google en sus otras cosas. Ahora, ya Google avisó, por eso digo, no importa lo que nosotros pensemos, ya Google avisó que no va a renovar el contrato, y el contrato va a ser el 2019. Y esto es una de las cosas chéveres que uno tiene que tener en cuenta. Listo, Google está escuchando a lo más cercano que tiene de los humanos, que son sus empleados. Y con ese escuchar a los empleados que tiene, está tomando la decisión de no renovar el contrato, pero no lo ha cancelado. Y aquí es una de las cosas que creo que realmente tenemos que hablar de este tema, y es cómo defines cuál es el área en el que te quieres meter para jugar dentro de la inteligencia artificial. ¿Qué pasó muy bueno? Y como siempre, esto es de admirar el what would Google do? ¿Qué haría Google? Google lo que se sentó a hacer es, desde su gran visión de liderazgo, pues puso 7 principios básicos para regir el uso de la inteligencia artificial en futuros proyectos, no actuales. Y me gusta mucho cómo lo están planteando. Hablemos de eso, ¿listo? Porque a partir de ahora Google va a asegurar que se cumplan ciertos parámetros morales alrededor de los proyectos de inteligencia artificial con base en los siguientes objetivos. Y me gustan muchísimo, ¿listo? Hablemos de los 7. Ok, vamos al número 1. 1. Tiene que ser socialmente benéfica. Esto quiere decir que Google va a tomar en cuenta una amplia gama de factores sociales, económicos y obviamente humanos para proceder en casos que se creen beneficios, como las áreas de, no sé, medicina, seguridad, energía, transporte, manufactura, entretenimiento y mil más que pueden dar beneficios. Yo quiero que se metan en la parte sexual. Por favor, controlemos el índice de crecimiento humano. Tenemos que hacer cosas por el estilo. Dame inteligencia artificial para eso, Google, por favor. ¿Qué podemos hacer para educar a nuestras siguientes generaciones para que funcione? 2. Quieren evitar o crear un sesgo injusto. Es decir, imagínense, por ejemplo, que no sé, universidad seleccione a las personas que pueden y no puedan entrar basadas en una inteligencia artificial de Google. En ese momento nos metemos en un problema gigantesco. Es la máquina la que está diciendo tú entres y no entres. Imagínense los seguros, imagínense ofrecer créditos en un banco. Todo se vuelve segregante. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la forma en la que los proyectos de inteligencia artificiales existan sean incluyentes para que funcionen y no tengamos sesgos o, digamos, discriminación racial, sexual, política, yo no sé, a la hora de tener una toma de decisiones automatizada? Ahora, número 3, estar construida y probada para ser segura. Y aquí es donde uno dice, mira, tiene todo el sentido del mundo que mientras que hagamos inteligencia artificial para la defensa de Estados Unidos en Project Maven, basado en identificar edificios, está todo perfecto. Pero apenas me dices que tengo que diseñarla para tomar la decisión de dónde ataco, tengo un sesgo.
Y tiene mucho sentido, ¿eh? Hay que implementar estrictamente prácticas de seguridad y protección para evitar que lo que haga la inteligencia artificial vaya a generar algún tipo de daño en la vida humana o infraestructura, asegurando que podamos probar las tecnologías de inteligencia artificial en entornos controlados y supervisados por humanos antes de ser implementadas. Esa regla me parece muy válida. 4. Las personas son las que terminan tomando las decisiones físicas. Literalmente dijeron, las tecnologías que desarrollemos tienen que estar sujetas a la apropiada dirección y control de un ser humano. Es decir, una inteligencia artificial siempre tiene que estar respaldado y bajo el control de un ser humano, que tiene todo el sentido del mundo para que funcione. Número 5, tiene que incorporar principios de diseño de privacidad. Esto quiere decir que como nuestros amigos de Facebook se metieron en este rollo de Cambridge Analytics, pues Google de una vez está asegurando que su inteligencia artificial vaya a trabajar con privacidad de datos. Es decir, todas las imágenes que tiene Google guardadas tuyas, toda la información que tiene tuya de Gmail, todo eso tiene que tomarse en cuenta como eso es privado. Y entonces, ¿cómo manejamos esa información para que la inteligencia artificial respete la privacidad de las personas que tiene? Número 6, tiene que mantener altos estándares de excelencia científica. Ya sabemos que la inteligencia artificial tiene un potencial gigantesco para poder ayudar en los ámbitos científicos. Ya lo hablamos la vez pasada, que Google está publicando en las mejores publicaciones de ciencia y medicina del mundo y está obviamente publicando a un ritmo acelerado porque tiene que ver con tecnología, no con desarrollo humano. Y esto quiere decir, es como el gran compromiso con esta regla número 6, que Google se compromete a apoyar la investigación abierta, el rigor intelectual y la integridad y la colaboración en el ámbito científico. Y número 7, que me gusta muchísimo, es estar disponible para usos que vayan de acuerdo a estos principios. Esto quiere decir que si sientes que tienes la posibilidad de alguna de las otras 6 líneas aplicarlo, gracias a la inteligencia de Google, pues vamos a poder hablar con ellos para que funcione. Cuando tú tomas eso en relación al proyecto Maven, pues empiezas a ver los limitantes que puedes llegar a tener. Y obviamente aquí Google especifica exactamente qué tipo de escenarios podrían ser dañinos o abusivos que podrían darnos, digamos, frente a 4 puntos básicos sobre los principios con los que va a estar disponible. 1. Tiene que ver con el propósito y uso principal del desarrollo. 2. Tiene que ver con la naturaleza y la unicidad o la singularidad que tiene ese desarrollo. 3. Tiene que ver con la escala a la que Google se puede involucrar. Y 4. Tiene que ver con la naturaleza de la participación de Google para poder ayudar en eso. Si nos ponemos a pensar que estos 7 principios aplicados con estos 4 puntos, pues te da un marco para poder tomar decisiones éticas, no solo para Google, sino para cualquier persona que quiera trabajar con inteligencia artificial. Y esto obviamente nos abre las puertas a cuáles son los principios básicos éticos que tenemos que involucrarnos a la hora de desarrollar inteligencia artificial. Piensen solamente en marketing, las posibilidades que tenemos para poder marcar eso, ¿vale? Y de esa forma vamos a poder entender cómo debemos pensar. ¿Será que privacidad es algo que tenemos que tener en cuenta en marketing? ¿Será que respetar a nuestros consumidores tiene que ver con marketing? ¿Será que tener la capacidad de tratar de ayudarlos socialmente tiene que ver con marketing? Yo creo que es un gran primer paso. Creo que Asimov es el primero, pero creo que es un gran segundo paso para que como industria veamos el potencial que tiene. Recuerden que en esta serie que estamos hablando de las 3 diferentes cosas que Google, bueno, 3 diferentes focos en los que Google va a poder hablar sobre la inteligencia artificial, ya hablamos en el primer episodio, digamos, sobre todo lo que tiene que ver con la oportunidad que tiene Google. 2, estamos hablando de cómo tiene que setear los principios éticos. Y ahora, en la siguiente serie, vamos a hablar de cómo Google vende inteligencia artificial para hacer inteligencia artificial. No se pierdan este programa la próxima semana porque vamos a estar profundizando aún más en este gran nombre de la inteligencia artificial que es Google, para pararnos sobre los hombros de gigantes y ver mucho más lejos. Nos vemos la próxima semana aquí en MDM hablando de inteligencia artificial.